La diligencia entró traqueteando en Benton, Arkansas. El sol de agosto comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando la polvorienta calle principal con tonos ámbar y dorados. Y adentro iba sentada una mujer. Sus manos no temblaban por el duro viaje, sino por el peso de los secretos que cargaba como piedras en el pecho. Hannah Catherine Winters apretó sus dedos enguantados contra el gastado asiento de cuero. Miraba por la ventana como rostros desconocidos se giraban para observar la diligencia que llegaba. Tenía 28 años, aunque el anuncio que había respondido especificaba una preferencia por novias menores de 25. La mentira por omisión pesaba en su conciencia, pero la desesperación convertía en mentirosas incluso a las mujeres honestas. Las deudas de su padre lo habían consumido todo tras su muerte, 6 meses antes. La dejaron sin nada, salvo un baúl con modestas pertenencias, y la opción de elegir entre el asilo de pobres o responder a un anuncio de novia por correspondencia en Arkansas. La diligencia se detuvo con una sacudida y Hannah respiró hondo para calmarse. La puerta se abrió de golpe, revelando a un joven desgarbado de ojos vivaces. No podía tener más de 22 o 23 años. Llevaba vaqueros limpios y una camisa impecable, lo que sugería que se había vestido con mucho esmero para la ocasión. Su rostro era abierto y honesto, bronceado por las largas horas bajo el sol. Tenía el pelo rubio ceniza, un poco de punta, a pesar de los intentos obvios de domarlo con pomada. Señorita Winters. Su voz se quebró ligeramente por el nerviosismo y se aclaró la garganta. Soy Zachary Zimmerman. Bienvenida a Benton. Hannah aceptó la mano que le ofrecía y bajó de la diligencia. Fue muy consciente de cómo los ojos de él se abrieron de par en par al ver su aspecto. Ella sabía lo que él veía. Una mujer con un práctico vestido de viaje gris y líneas de expresión en las comisuras de los ojos. No la chica de rostro fresco que probablemente había imaginado durante los 3 meses de correspondencia. Señor Zimmerman. Mantuvo la voz firme, aunque el corazón le martilleaba en las costillas. Gracias por recibirme. Tengo el carro justo aquí. Señaló una robusta carreta enganchada a 2 caballos de tiro. El rancho está a unas 5 millas. Deberíamos llegar antes de que anochezca por completo. Mientras él sacaba el baúl de la diligencia, Hannah se dio cuenta de cómo los demás habitantes del pueblo los observaban con indisimulada curiosidad. Una mujer con un sombrero azul le susurró a su compañera, y 2 hombres frente a la tienda general intercambiaron miradas cómplices. Los pueblos pequeños prosperaban con los chismes, y la llegada de una novia por correspondencia alimentaría las conversaciones durante semanas. Zachary cargó el baúl con facilidad, a pesar de su complexión delgada, y luego la ayudó a subir al asiento del carro. Se subió a su lado y tomó las riendas, chasqueando la lengua para que los caballos se pusieran en marcha. Salieron del pueblo en un silencio incómodo. Los únicos sonidos eran el crujido de las ruedas y el constante golpeteo de los cascos en la tierra compacta. El paisaje se abrió a su alrededor al dejar atrás Benton. Colinas onduladas cubiertas de pinos y robles se extendían en todas direcciones. Había claros ocasionales donde el ganado pastaba bajo la dorada luz del atardecer. Las montañas Ouachitas se alzaban en la distancia, sus picos de un azul suave contra el cielo. Era un país hermoso, salvaje e indómito. Hacía que la educación bostoniana de Hannah pareciera muy lejana. Es precioso, dijo ella, rompiendo el silencio que se había vuelto cada vez más incómodo. La tierra, quiero decir, muy diferente de Massachusetts. Sí, señora. Zachary mantuvo la vista en el camino. En verano hace un calor infernal, pero las primaveras y los otoños son muy bonitos. Los inviernos son suaves en su mayoría. No nieva mucho. Se hizo otro silencio. Hannah podía sentir la tensión que irradiaba el joven a su lado. Podía ver cómo apretaba la mandíbula, como si estuviera rumiando palabras que no se atrevía a pronunciar. Sabía que este momento llegaría. Había ensayado varios discursos durante el largo viaje al sur, pero ninguno parecía adecuado ahora. Señor Zimmerman, empezó, y luego hizo una pausa. Zachary, hay algo que necesito decirle. Él la miró brevemente y luego volvió a fijar la vista en el camino. Sí, señora. Hannah enderezó la espalda,
recurriendo al mismo coraje que le había permitido subir a esa diligencia en Boston 3 semanas atrás. Soy mayor de lo que esperaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Las manos de Zachary se tensaron en las riendas y por un largo momento no dijo nada. El estómago de Hannah se retorció de pánico. Daría la vuelta al carro. La enviaría de vuelta al pueblo, a la pensión si tenía suerte, a dormir en la calle si no. No tendría a dónde ir, ni dinero para el pasaje de vuelta al este, nada. Entonces Zachary se giró para mirarla de frente y, para su sorpresa, estaba sonriendo. Le transformó todo el rostro, arrugando las comisuras de sus ojos y revelando unos dientes blancos y rectos. Había calidez en esa sonrisa y algo más. ¿Alivio, quizás? Entonces es más sabia de lo que esperaba, dijo simplemente. Hannah sintió que algo se abría en su pecho, como una flor que se abre a una luz solar inesperada. No está enfadado. Debería habérselo dicho en mis cartas. Sé que el anuncio especificaba mujeres más jóvenes. Mi madre escribió ese anuncio. Zachary negó con la cabeza, arrepentido. Antes de fallecer el año pasado, tenía ideas muy concretas sobre lo que yo necesitaba. Pero soy yo quien tiene que vivir con mi esposa, no cumplir las expectativas de mamá desde la tumba. Tengo 28 años, dijo Hannah, queriendo que todo fuera honesto entre ellos ahora. Casi 29. Si eso cambia las cosas, lo entenderé. Puedo encontrar trabajo en el pueblo, ahorrar lo suficiente para el pasaje de vuelta a Boston y volver. ¿A qué? La pregunta fue suave, no indiscreta, pero Hannah se encontró respondiendo de todos modos. A nada. No queda nada allí. Mi padre murió de neumonía en febrero. Tenía deudas que yo no conocía. Los acreedores se lo llevaron todo. La casa, los muebles, incluso las joyas de mi madre. Miró sus manos enguantadas. Yo era costurera, pero el sueldo no es suficiente para vivir sola, y las pensiones no aceptan mujeres solteras sin referencias. No tenía a dónde más ir. Zachary asintió lentamente. Mi padre murió hace 5 años. Se cayó de un caballo. Mamá le siguió el año pasado. Neumonía, como su padre. Me dejó con 3,000 acres de buenas tierras de pasto, 200 cabezas de ganado y nadie con quien compartirlo. Tengo 23 años, señorita Winters, y llevo un año dirigiendo este rancho solo. Necesito una compañera, no una niña novia que necesite ser criada junto con el ganado. La franqueza de sus palabras sorprendió a Hannah y la hizo reír. Fue su primera risa genuina en meses, y se sintió extraña y maravillosa al mismo tiempo. Zachary sonrió al oírla, y parte de la tensión en el aire entre ellos se disipó. Sé cocinar y limpiar, ofreció Hannah. Se me da bien la aguja, obviamente, siendo costurera. Puedo hacer curas básicas. Ayudé a cuidar a mi padre durante su enfermedad, aunque al final no lo salvó. Sé leer, escribir y hacer cuentas. No sé nada de ganado ni de ranchos, pero estoy dispuesta a aprender. Eso es más de lo que podría haber esperado. Zachary guió a los caballos por una curva del camino, y una estructura apareció a lo lejos. Ahí está, el rancho Zimmerman, su nuevo hogar, si lo acepta. La casa era una sólida estructura de 2 pisos, construida con madera local. Tenía un amplio porche que rodeaba la parte delantera y un lateral. No era grandiosa, pero parecía bien cuidada, con ventanas de cristal y una chimenea de piedra. Detrás había un granero y varias dependencias más pequeñas. Las vallas entrecruzaban los acres visibles, dividiendo los pastos donde el ganado pasía en el crepúsculo. A medida que se acercaban, Hannah pudo ver más detalles. Jardineras bajo las ventanas, aunque las plantas se habían secado por negligencia. Una mecedora en el porche, inmóvil. Cortinas en las ventanas que colgaban ligeramente torcidas. Eran las señales de una casa sin el toque de una mujer, pero no una casa sin remedio. Zachary detuvo el carro frente al porche y puso el freno. Saltó al suelo y luego rodeó el carro para ayudar a Hannah a bajar. Sus manos en la cintura de ella fueron suaves e impersonales, estabilizándola mientras encontraba el equilibrio en tierra firme después de horas de traqueteo. Debería advertirle, dijo él, sin soltarla de inmediato. El interior está un poco desordenado.
Lo mantengo bastante limpio, pero no se ve como cuando mamá vivía. Y la situación de los dormitorios. Hizo una pausa, y el color subió a sus mejillas. He preparado la habitación de invitados para usted. Sé que se supone que nos casaremos pronto, pero pensé que querría tiempo para instalarse primero, para conocernos un poco antes de hacerlo oficial. Hannah sintió una oleada de gratitud por la consideración de este joven. Había temido este momento, preguntándose si él esperaría la consumación inmediata de su acuerdo. El hecho de que le ofreciera tiempo y espacio hablaba bien de su carácter. Es muy considerado, dijo ella. Y práctico. Después de todo, somos extraños a pesar de nuestra correspondencia. Exacto. Zachary pareció aliviado de que ella lo entendiera. La soltó de la cintura y señaló la casa. Venga, le enseñaré la casa antes de que oscurezca del todo. El interior de la casa superó las expectativas de Hannah. La puerta principal daba a una espaciosa sala principal que servía tanto de sala de estar como de comedor. Una gran chimenea de piedra dominaba una pared, con sillas de aspecto cómodo dispuestas frente a ella. Los muebles eran sencillos pero bien hechos, construidos para durar más que para impresionar. Una escalera contra la pared del fondo llevaba al segundo piso. A la izquierda, una puerta se abría a una cocina que hizo cantar el corazón de Hannah. Una moderna estufa de hierro fundido se alzaba contra una pared. Tenía una buena mesa de trabajo en el centro y estantes llenos de platos y utensilios de cocina. Una bomba de mano en el fregadero significaba que no había que acarrear agua desde fuera, un lujo que no esperaba. El pozo está justo fuera de la puerta de la cocina, explicó Zachary, siguiendo su mirada. Papá lo hizo cavar muy profundo. Nunca se seca, ni siquiera en verano, y hay una bodega bajo la cocina para almacenar cosas. Le mostró el resto de la planta baja. Un pequeño estudio lleno de libros que claramente habían pertenecido a sus padres, y un cuarto de aseo sorprendentemente moderno para un rancho rural de Arkansas. Luego subieron las escaleras al segundo piso. 4 dormitorios se abrían en el pasillo de arriba. La habitación de Zachary estaba en la parte delantera de la casa, amueblada de forma espartana, con una cama, un armario y un lavabo. Las otras 3 habitaciones mostraban signos de desuso, aunque estaban bastante limpias. La llevó a la habitación de la esquina trasera, que tenía ventanas en 2 paredes con vistas a las tierras del rancho. Esta era la sala de costura de mamá, dijo él. He traído una cama y una cómoda para usted. El armario está vacío, listo para sus cosas. Hay ropa de cama en el baúl a los pies de la cama y mantas extra si las necesita. Hannah se acercó a la ventana y miró el paisaje que oscurecía. Las primeras estrellas aparecían en el cielo violeta y la luz de las lámparas brillaba en las casas de rancho lejanas, esparcidas por el valle. Era tan diferente de Boston, de las habitaciones estrechas, el ruido constante y el gentío. Aquí había espacio, silencio y la posibilidad de un futuro que no se había atrevido a imaginar un mes atrás. Es perfecto, dijo en voz baja. Gracias, Zachary. De nada, Hannah, dijo su nombre con cuidado, como si probara su peso en la lengua. Subiré su baúl y luego empezaré a preparar la cena. Debe de tener hambre después de viajar todo el día. Déjame cocinar a mí, dijo Hannah rápidamente. Por favor, me gustaría sentirme útil y seguro que tienes tareas que hacer por la noche. Zachary pareció querer protestar, pero algo en la expresión de ella debió convencerlo. Asintió. De acuerdo. Hay bacon y huevos en la nevera y pan en la panera. Siéntase como en su casa. Volveré del granero en 1 hora aproximadamente. Después de que él se fue, Hannah se quedó en el centro de su nueva habitación y soltó un largo y tembloroso suspiro. Lo había conseguido. Había viajado medio país para casarse con un extraño y por algún milagro, ese extraño había resultado ser amable. Joven, sí, y claramente inexperto en otros ámbitos además de la ganadería, pero decente, honesto. Esas cualidades valían más que la sofisticación o el refinamiento. Desempacó rápidamente, colgando sus pocos vestidos en el armario y colocando sus objetos personales en la cómoda. La familiaridad de la tarea calmó sus nervios.
Luego bajó a explorar la cocina a fondo y a preparar su primera comida juntos. La cocina estaba mejor surtida de lo que esperaba. Puede que Zachary no fuera un cocinero experto, pero entendía claramente la importancia de mantener las provisiones. Encontró todo lo que necesitaba para una cena contundente y se puso a trabajar, cayendo en el cómodo ritmo de la preparación de la comida. Para cuando Zachary regresó del granero, tenía bacon chisporroteando en la sartén, huevos listos para freír y panecillos recién hechos calentándose en el horno. También había encontrado café y había puesto una cafetera a preparar, su rico aroma llenando la cocina. Zachary se detuvo en la puerta, con una expresión de pura maravilla en su rostro. «Huele a hogar», dijo en voz baja, como antes, cuando mamá vivía. Comieron en la mesa de la cocina, y la conversación fluyó más fácilmente ahora que la incomodidad inicial había pasado. Zachary le habló del rancho, de sus planes para ampliar el rebaño y mejorar la cría. Habló con pasión de la tierra, de la satisfacción de construir algo duradero, y Hannah se sintió contagiada por su entusiasmo. Ella le habló de Boston, de haber crecido como hija única de un contable y una maestra. Le contó cómo aprendió a coser de su abuela y cómo trabajó en una tienda de vestidos antes de independizarse. No mencionó la humillación de tener que mendigar trabajo tras la muerte de su padre, ni al casero que le sugirió un acuerdo alternativo cuando no pudo pagar el alquiler. Algunas cosas eran demasiado recientes para hablar de ellas todavía. Después de la cena, Zachary la ayudó a lavar los platos, una acción tan inesperada que Hannah casi deja caer el plato que sostenía. Según su experiencia, los hombres consideraban el trabajo de cocina algo indigno de ellos. Mamá siempre decía que la gente que come junta debe limpiar junta, explicó Zachary, tomando el plato seco de sus manos y apilándolo en el estante. Además, es más rápido entre dos. Cuando la cocina estuvo limpia, se sentaron en el porche delantero, al fresco de la noche. Las estrellas brillaban en lo alto, sin la atenuación de las luces de la ciudad. Los grillos cantaban en la hierba, y en algún lugar a lo lejos, una vaca mugió suavemente. «Quiero ser honesto contigo», dijo Zachary rompiendo el cómodo silencio, «sobre las expectativas y todo eso. Necesito una esposa, eso es cierto. Alguien que me ayude a llevar este lugar, a construir una vida. Pero no quiero que te sientas atrapada o forzada a nada. Si quieres irte, si esto no es lo que esperabas, te llevaré de vuelta al pueblo y pagaré tu pasaje a donde quieras ir». Hannah se giró para mirarlo. A la luz de la lámpara que se derramaba por las ventanas, su joven rostro parecía serio y sincero. «Y si me quedo, entonces nos tomamos nuestro tiempo, nos conocemos bien. Cuando ambos estemos listos, iremos al pueblo y haremos que el reverendo Mitchell nos case legalmente. Y después de eso, bueno, iremos viendo las cosas sobre la marcha». «Eso suena justo», dijo Hannah, «y sensato, aunque debo decirte ahora que no tengo intención de irme. Lo que dije antes era en serio. No me queda nada en el este. Esta es mi oportunidad de una nueva vida, y no soy tan tonta como para desperdiciarla». Zachary sonrió con la misma expresión cálida que había aliviado sus preocupaciones antes. «Entonces supongo que estamos juntos en esto». Se sentaron en un silencio cómplice un rato más, hasta que los párpados de Hannah empezaron a caerse de agotamiento. Zachary se dio cuenta y se levantó, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. «Vete a la cama», dijo con suavidad. «Has tenido un día muy largo. Mañana duerme todo lo que necesites. El rancho seguirá aquí cuando te despiertes». Hannah subió las escaleras a su habitación, se desvistió hasta quedar en camisón y se metió entre sábanas limpias que olían a sol y a aire fresco. A pesar de su agotamiento, el sueño no llegó de inmediato. Su mente no dejaba de dar vueltas a los acontecimientos del día. La inesperada amabilidad del joven ranchero que había aceptado casarse con ella. La belleza de este salvaje paisaje de Arkansas. La frágil esperanza que empezaba a arraigar en su pecho. Esperaba sentirse como una mercancía comprada y pagada. En cambio, se sentía como una mujer a la que se le daba una segunda oportunidad en la vida. Era un regalo que pensaba atesorar. A la mañana siguiente,
Hannah se despertó con un sol brillante que entraba por sus ventanas y el olor a café que subía de la planta baja. Se vistió rápidamente con un sencillo vestido de trabajo de calicó y se recogió el pelo oscuro en una práctica coleta en la nuca. Cuando bajó a la cocina, encontró que Zachary ya se había ido. Había una nota en la mesa junto a una taza de café aún caliente. He ido a revisar la valla del Pasto Sur. Vuelvo para el mediodía. Sírvete lo que necesites. Hannah sonrió al leer el sencillo mensaje y se puso a explorar su nuevo dominio más a fondo. La despensa reveló una buena provisión de alimentos básicos, pero una falta de variedad que sugería que Zachary había estado comiendo las mismas comidas sencillas durante meses. La bodega guardaba patatas, cebollas y manzanas, pero no conservas ni encurtidos. Ninguno de los productos envasados que deberían haber llenado esos estantes. Pasó la mañana haciendo inventario y listas, planeando comidas que usarían lo que tenían, mientras anotaba lo que se debía comprar o cultivar. El huerto detrás de la casa estaba invadido por la maleza, pero la tierra parecía buena. Era demasiado tarde en la temporada para plantar mucho, pero podía prepararlo para la primavera. Zachary regresó puntualmente al mediodía, como había prometido, guiando a su caballo y con aspecto acalorado y polvoriento. Hannah tenía el almuerzo listo, pollo frío y pan fresco con las últimas manzanas cortadas y dispuestas en un plato. No tenías que hacer todo esto, dijo él, lavándose las manos en la bomba antes de sentarse. Quería hacerlo, respondió Hannah con sinceridad. Se siente bien ser útil. Durante la semana siguiente, cayeron en una cómoda rutina. Zachary se levantaba antes del amanecer para atender al ganado y trabajar en el rancho. Hannah se encargaba de la casa, cocinando comidas adecuadas y poniendo orden en las habitaciones que habían sufrido una negligencia benigna. Por las noches, se sentaban juntos en el porche o en la sala de estar, hablando de sus días, sus pasados, sus esperanzas para el futuro. Hannah descubrió que Zachary había sido educado por su madre, que había sido maestra antes de casarse. Podía citar a Shakespeare y discutir de filosofía con la misma facilidad que planificar arreos de ganado y predecir el tiempo. Estaba solo, se dio cuenta ella, de una manera que iba más allá de necesitar una esposa. Echaba de menos la compañía intelectual, alguien con quien compartir ideas durante la cena. Zachary descubrió que Hannah tenía un ingenio rápido y un talento para ver el humor en situaciones difíciles. Podía hablar de los libros que él había leído y presentarle otros que no conocía. Hacía preguntas inteligentes sobre la ganadería y escuchaba atentamente sus explicaciones. Estaba genuinamente interesada en entender su trabajo. Al octavo día de su llegada, Zachary le preguntó si le gustaría cabalgar con él para ver más del rancho. Hannah admitió que nunca había aprendido a montar correctamente, ya que no había tenido motivo para ello en Boston. A Zachary se le iluminaron los ojos ante la perspectiva de enseñarle. Ensilló una yegua mansa llamada Daisy y pasó la tarde enseñando a Hannah los fundamentos de la equitación. Demostró ser una alumna rápida, aunque le dolían músculos que no sabía que existían. Cabalgaron por pastos salpicados de ganado con la marca Zimmerman, una ZZC estilizada que el abuelo de Zachary había diseñado cuando reclamó por primera vez esta tierra en 1845. El abuelo vino de Tennessee, explicó Zachary mientras se detenían en la cima de una colina con vistas al valle. Luchó en la guerra con México y usó su concesión de tierras para empezar este rancho. Lo construyó de la nada hasta convertirlo en algo que pudiera mantener a una familia. Papá lo amplió y ahora es mi turno de dejarlo mejor de lo que lo encontré. Debe de sentirse bien, dijo Hannah, protegiéndose los ojos del brillante sol de septiembre. Tener raíces tan profundas, saber exactamente a dónde perteneces. ¿No sientes eso por Boston? Hannah negó con la cabeza. Sentía eso por la casa de mi familia, pero ya no existe. Boston era solo la ciudad donde vivía. Nunca pertenecí realmente allí, no de una manera significativa. Siempre fui demasiado estudiosa para las damas de sociedad y demasiado orgullosa para conformarme con el tipo de hombres que querían costureras por esposas. ¿Qué tipo de hombres eran esos? El tipo que quería a alguien para cocinar, limpiar y calentar su cama, pero que nunca tuviera opiniones o ideas propias.
que veían a una esposa como una sirvienta a la que no tenían que pagar. Lo miró de reojo. Me preocupaba que pudieras ser ese tipo de hombre. Y ahora creo que eres el tipo de hombre que ve a una esposa como una compañera. ¿Qué es lo que esperaba encontrar cuando respondí a tu anuncio? Cabalgaron de vuelta a la casa del rancho mientras el sol comenzaba a descender, y Hannah sintió que algo cambiaba entre ellos. La cuidadosa cortesía estaba dando paso a una amistad genuina, y debajo de eso los primeros indicios de algo más profundo. Se sorprendió a sí misma observando cómo la luz del sol se reflejaba en el pelo rubio ceniza de Zachary, la fuerza de sus manos mientras manejaba las riendas, la amabilidad de sus ojos cuando la miraba. Esa noche, después de la cena, Zachary se aclaró la garganta con nerviosismo. Estaba pensando que, si estás de acuerdo, podríamos ir al pueblo el sábado, para presentarte formalmente a la gente, comprar provisiones y quizás hablar con el reverendo Mitchell. El corazón de Hannah se aceleró. ¿Sobre el matrimonio? Sobre el matrimonio, confirmó Zachary. Si estás lista, no intento presionarte, pero me gustaría hacer las cosas oficiales. Darte un derecho legal sobre este lugar, asegurarme de que estés protegida si algo me pasa. No te va a pasar nada, dijo Hannah rápidamente, y luego se contuvo. Pero sí, estoy lista. Me gustaría mucho. El sábado amaneció claro y brillante, un tiempo perfecto para el viaje de 5 millas hasta Benton. Hannah llevaba su mejor vestido, una muselina de color azul oscuro que había hecho ella misma. Zachary parecía casi formal, con una camisa blanca planchada y una corbata de lazo. Tomaron el carro y llegaron al pueblo a media mañana, cuando las calles estaban llenas de compradores de fin de semana. La gente los miraba, como Hannah sabía que harían. La llegada de la novia por correspondencia había sido una gran noticia, y todos querían ver a la mujer que había captado la atención del joven Zimmerman. Hannah mantuvo la cabeza alta y la mano en el brazo de Zachary mientras él la ayudaba a bajar del carro. Su primera parada fue la tienda general, donde necesitaban abastecerse de provisiones. El propietario, un hombre regordete con gafas llamado Señor Fletcher, los saludó efusivamente. Señora Zimmerman, supongo. Le sonrió a Hannah. Todavía no, corrigió Zachary con suavidad. Señorita Winters, pero espero que pronto. La esposa del señor Fletcher apareció desde la trastienda, una mujer rolliza con ojos agudos que captaron cada detalle de la apariencia de Hannah. ¡Qué alegría conocerte, querida! Tienes que contarme todo sobre Boston. Rara vez viene alguien del este. Mientras Zachary recogía las provisiones, la señora Fletcher acribilló a Hannah a preguntas, algunas inocentes y otras claramente diseñadas para sonsacar chismes. Hannah respondió a las inocentes con honestidad y desvió las indiscretas con una facilidad practicada, una habilidad que había aprendido durante sus años como costurera, tratando con damas de sociedad. Mientras compraban, una mujer de la edad de Hannah se les acercó. Tenía ojos amables y una sonrisa cálida, y se presentó como Mary Patterson, la esposa del médico local. Quería darte la bienvenida a Benton, como es debido, dijo Mary, y disculparme por la curiosidad. Somos un pueblo pequeño, y las nuevas llegadas causan un gran revuelo, pero la mayoría de la gente aquí es buena una vez que la conoces. Hannah simpatizó con ella de inmediato. Gracias, es muy amable. Si necesitas algo o simplemente quieres hablar con otra mujer, nuestra casa es la blanca con las contraventanas verdes en la calle Elm. Por favor, ven a visitarnos cuando quieras. La amabilidad en la voz de Mary provocó lágrimas inesperadas en los ojos de Hannah. Parpadeó rápidamente para contenerlas, pero no antes de que Mary se diera cuenta. La mujer mayor le apretó la mano en señal de comprensión, un gesto que decía más que las palabras. Después de terminar en la tienda general, Zachary y Hannah caminaron hacia la iglesia blanca al final de la calle principal. El reverendo Mitchell estaba en su estudio, un hombre de aspecto erudito, con el pelo plateado y un comportamiento amable. Zachary, muchacho, dijo, estrechando cálidamente la mano del joven, y esta debe ser la señorita Winters. Bienvenida a Benton. Se sentaron en su despacho y Zachary explicó su situación. El reverendo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, con expresión pensativa.
Entienden que este es un compromiso serio, dijo finalmente. No debe tomarse a la ligera, ni siquiera en circunstancias inusuales. El matrimonio es un vínculo sagrado destinado a durar hasta la muerte. Lo entiendo, dijo Zachary con firmeza. No le habría pedido a Hannah que viniera hasta aquí si no fuera serio en cuanto a construir una vida juntos. ¿Y usted, señorita Winters? El reverendo dirigió su amable mirada a Hannah. ¿Está cómoda con este acuerdo? ¿No siente coacción ni presión indebida? Hannah lo miró a los ojos con firmeza. Vine aquí por mi propia voluntad, reverendo. Zachary no ha sido más que amable y respetuoso. Creo que podemos construir un buen matrimonio juntos. Entonces será un honor para mí oficiar la ceremonia. ¿Cuándo les gustaría casarse? Zachary miró a Hannah. Dentro de 2 semanas. Eso nos da tiempo para poner todo en orden y para que Hannah esté segura de que esto es lo que quiere. El 4 de octubre, dijo el reverendo, anotándolo en su libro de contabilidad. Perfecto. ¿Quieren una pequeña ceremonia aquí en la iglesia o algo más privado? En la iglesia, dijo Hannah, sorprendiéndose a sí misma. Si está bien, me gustaría hacer esto como es debido. Salieron de la iglesia con la fecha fijada. Y Hannah sintió una mezcla de emoción y nerviosismo revoloteando en su estómago. En 2 semanas estaría casada. Sería Hannah Zimmerman, la esposa de un ranchero en Arkansas, tan lejos de su educación en Boston como era posible. Mientras caminaban de regreso al carro, un alboroto cerca del salón llamó su atención. Un grupo de hombres se había reunido, sus voces alzadas en una discusión. La mandíbula de Zachary se tensó e intentó guiar a Hannah para que pasaran de largo, pero ella ya había visto la causa del disturbio. 2 vaqueros estaban empujando a un tercer hombre, más pequeño y de piel más oscura, que intentaba retroceder pacíficamente. Sus palabras se oían claramente en el aire de la tarde, epítetos feos que hicieron hervir la sangre de Hannah. Zachary, dijo en voz baja, ¿no debería alguien detenerlos? No es asunto nuestro, dijo Zachary, pero su tono sugería que no creía sus propias palabras. Vamos, vayamos al carro. Pero Hannah ya había visto al sheriff de pie cerca, observando el enfrentamiento con los brazos cruzados y sin hacer ningún movimiento para intervenir. Algo dentro de ella se rompió. El mismo coraje obstinado que la había llevado a Arkansas en primer lugar. Marchó hacia el grupo, ignorando la protesta sorprendida de Zachary. Disculpen, caballeros, ¿hay algún problema aquí? Los hombres se giraron para mirarla, claramente sorprendidos de que una mujer respetable se involucrara en sus asuntos. El hombre que estaba siendo acosado aprovechó su distracción para poner más distancia entre él y sus torturadores. Ningún problema, señora, dijo uno de los vaqueros, su tono apenas burlón. Solo le enseñamos a este chico cuál es su lugar. Ya veo. La voz de Hannah podría haber congelado el agua en julio. ¿Y dónde exactamente pertenece? La última vez que comprobé, esta era una calle pública donde cualquier ciudadano respetuoso de la ley podía caminar libremente. Hannah. Zachary apareció a su lado, su voz tensa. Vámonos. Pero el hombre que había sido acosado la miraba con una expresión de sorpresa y gratitud mezcladas. Gracias, señora, dijo en voz baja. Era joven, quizás 20 años, con la piel curtida de alguien que trabajaba al aire libre. Solo estaba de paso, no quise ofender. No se ha ofendido a nadie, dijo Hannah con firmeza. Se giró hacia los vaqueros. Buenos días, caballeros. La palabra goteaba ironía. Dejó que Zachary la llevara de vuelta al carro, consciente de las miradas que los seguían. Cuando estuvieron sentados a salvo y los caballos se alejaban del pueblo, Zachary soltó un largo suspiro. Eso fue valiente, dijo, y una locura. Esos hombres podrían haberse vuelto contra ti. Quizás. Pero fue lo correcto. Hannah se alisó las faldas. Ese pobre hombre no estaba haciendo nada malo. No podía simplemente pasar de largo. No, dijo Zachary lentamente. Supongo que no podías. Es una de las cosas que estoy aprendiendo sobre ti. Tienes una columna de acero. He tenido que desarrollarla, respondió Hannah. El mundo no es amable con las mujeres solas. Aprendes a defenderte o te pisotean. Cabalgaron en silencio durante un rato. Luego Zachary dijo, tienes razón, por supuesto, en lo de hablar.
Debería haberlo hecho yo mismo en lugar de tratar de evitar problemas. Papá siempre decía que los hombres buenos que se quedan en silencio son tan culpables como los hombres malos que actúan. Ambos nos levantamos, señaló Hannah. Eso es lo que importa. El incidente se quedó con Hannah mientras regresaban al rancho. Había visto prejuicios en Boston, por supuesto, dirigidos a los inmigrantes irlandeses y a los esclavos liberados que habían llegado al norte. Pero nunca había presenciado una crueldad tan casual ni había visto a un agente de la ley negarse a intervenir. Le preocupaba esa fealdad bajo el hermoso paisaje. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en el porche, viendo aparecer las estrellas, Hannah abordó el tema. ¿Siempre es así en el pueblo? Zachary no fingió no entender. A veces, no todos, pero suficientes. La guerra terminó hace 20 años, pero los viejos odios tardan en morir. Algunas personas no pueden dejar atrás el pasado. No pueden aceptar que el mundo ha cambiado. ¿Tu familia tuvo esclavos? La pregunta era delicada, pero Hannah necesitaba saberlo. No, el abuelo se oponía por principio y papá siguió su ejemplo. Siempre hemos trabajado nuestra propia tierra, contratado ayuda cuando la necesitábamos y pagado salarios justos. Mamá era originaria de Ohio, trajo sus ideas abolicionistas cuando se casó con papá. Enfrentaron muchas críticas por su postura durante los años de la guerra. Eso debió de ser difícil. Lo fue. Mamá dijo que perdieron amigos por ello, gente que conocían desde hacía años. Pero también dijo que defender lo que es correcto es más importante que ser popular. Yo también lo creo. Hannah se acercó y le tomó la mano, la primera vez que ella iniciaba un contacto físico entre ellos. Los dedos de él se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y fuertes. Me alegro, dijo ella en voz baja. Me alegro de que seas ese tipo de hombre. Las 2 semanas previas a la boda pasaron en un torbellino de actividad. Hannah se dedicó a preparar la ceremonia y la celebración que seguiría. Se cosió un vestido nuevo, de seda color crema, que había comprado en la sorprendentemente bien surtida selección de telas de la señora Fletcher. Mary Patterson la visitó 2 veces, trayendo regalos y consejos, y rápidamente se convirtió en la amiga que Hannah no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. Zachary trabajó en el rancho con renovada energía, haciendo reparaciones que había estado posponiendo y asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden. Por las noches le enseñaba a Hannah más sobre equitación, y ella demostró ser una alumna aventajada, ganando confianza con cada lección. Hablaron de todo durante esas 2 semanas, sus infancias, sus sueños, sus miedos. Hannah confesó su preocupación de que quizás no pudiera tener hijos, que a sus casi 29 años su oportunidad podría haber pasado. Zachary admitió su temor de fracasar como esposo, de ser demasiado joven e inexperto para hacer lo que ella necesitaba. Lo resolveremos juntos, se convirtió en su estribillo repetido, una promesa y un consuelo. La noche antes de la boda, Mary Patterson invitó a Hannah a quedarse en su casa, siguiendo la tradición de que los novios no deben verse antes de la ceremonia. Hannah aceptó, aunque se encontró extrañamente reacia a dejar la casa del rancho que se había convertido en su hogar tan rápidamente. Acostada en la cama de invitados de Mary, Hannah miró al techo y se preguntó si estaba cometiendo un terrible error. Mañana se uniría legalmente a un hombre que conocía desde hacía menos de un mes. Un hombre 5 años menor que ella, en un lugar lejos de todo lo familiar. Era una locura si lo pensaba lógicamente, pero su corazón, ese órgano insensato, susurraba algo diferente. Susurraba que Zachary Zimmerman era bueno, amable y honesto, que la veía como una persona, no como una posesión, que la calidez en sus ojos cuando la miraba era el comienzo de algo real y duradero. Se durmió aún insegura, pero decidida a confiar en la elección que había hecho. La mañana del 4 de octubre amaneció perfecta y clara, con el justo toque otoñal en el aire para ser refrescante. Mary ayudó a Hannah a vestirse, arreglándole el pelo en un estilo elegante que suavizaba sus rasgos y la hacía parecer más joven. «Estás preciosa», dijo Mary, encontrando los ojos de Hannah en el espejo. «Zachary no podrá respirar cuando te vea». La iglesia estaba más llena de lo que Hannah esperaba. La noticia de la boda se había extendido,
y la curiosidad había atraído a la mayor parte del pueblo. Vio al señor y la señora Fletcher, al médico y sus hijos, a granjeros y rancheros de los alrededores, e incluso al joven que había defendido en la calle 2 semanas antes, de pie en silencio al fondo. Pero solo tenía ojos para Zachary, que esperaba en el altar con un traje nuevo que lo hacía parecer mayor y de alguna manera más sólido. Su rostro, cuando la vio caminar por el pasillo, fue todo lo que Mary había predicho. Asombro, alegría y algo más profundo, algo que hizo que a Hannah se le cortara la respiración. El reverendo Mitchell ofició la ceremonia con sencilla dignidad. Hannah y Zachary pronunciaron sus votos con voces claras, prometiendo honrarse y quererse mientras ambos vivieran. Cuando Zachary le puso el anillo en el dedo, una simple alianza de oro que había pertenecido a su madre, Hannah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Puede besar a la novia», dijo el reverendo con una sonrisa. Zachary tomó suavemente el rostro de Hannah entre sus manos y la besó, suave y dulcemente. Un beso lleno de promesas y nuevos comienzos. La congregación aplaudió, y Hannah sintió que la alegría burbujeaba en su pecho como champán. Celebraron la recepción en el rancho, con mesas dispuestas en el patio y comida aportada por los vecinos que querían dar la bienvenida a la nueva novia como es debido. Hubo música y baile, risas y celebración. Hannah se vio arrastrada de un compañero a otro mientras los hombres de Benton se turnaban para bailar con la nueva señora Zimmerman, mientras sus esposas charlaban con Zachary y le ofrecían consejos sobre la vida matrimonial. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con brillantes tonos de naranja y rosa, los invitados comenzaron a despedirse. Mary abrazó a Hannah con fuerza, susurrando, «Sé feliz», antes de subir al coche de su marido. Uno por uno, los carros y caballos partieron hasta que Hannah y Zachary se quedaron solos en el patio de su rancho, marido y mujer por fin. La casa se sintió diferente cuando entraron juntos esa noche. Las mismas habitaciones, los mismos muebles, pero todo había adquirido un nuevo significado. Este era su hogar ahora, legal y verdaderamente. Hannah subió las escaleras a su habitación para empacar sus cosas y trasladarlas al dormitorio principal que ahora compartiría con su marido. Zachary la siguió, apoyándose en el marco de la puerta mientras ella comenzaba a doblar sus vestidos. «No tenemos que apresurar nada», dijo en voz baja, «si necesitas más tiempo». Hannah se giró para mirarlo, a este joven que le había mostrado tanta paciencia y amabilidad. «No necesito más tiempo. Soy tu esposa, Zachary. Quiero ser tu esposa en todos los sentidos que importan». Él cruzó la habitación en 3 zancadas y la atrajo a sus brazos. Este beso fue diferente al casto de la iglesia. Fue más profundo, más urgente, lleno de la atracción que se había estado acumulando entre ellos durante semanas. Hannah se fundió en él, dejándose sentir el deseo que había estado conteniendo cuidadosamente. Hicieron el amor esa noche con una ternura que los sorprendió a ambos. Zachary fue gentil y paciente, y Hannah se encontró respondiendo con una pasión que no sabía que poseía. Después, acostados juntos en la gran cama que una vez perteneció a sus padres, Hannah sintió una sensación de corrección que la cubrió como una manta cálida. «Te quiero», susurró Zachary en su pelo. «No sé si es demasiado pronto para decirlo, pero es verdad. Te quiero, Hannah». La garganta de Hannah se apretó de emoción. «Yo también te quiero». No esperaba hacerlo, no tan rápido, pero lo hago. Se durmieron abrazados. Dos personas que habían comenzado como extraños y se habían convertido en algo infinitamente más precioso. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste y descubrimiento. Hannah aprendió los ritmos de la vida en el rancho, el ciclo interminable de trabajo que definía sus días. Aprendió a reconocer las diferentes reses por sus marcas, a predecir el tiempo por el comportamiento de los animales, a cabalgar con confianza por las onduladas colinas de Arkansas. Zachary aprendió los estados de ánimo y las necesidades de su esposa. La forma en que tarareaba mientras cocinaba, cómo le gustaba leer durante 1 hora antes de dormir, la particular manera en que sonreía cuando estaba verdaderamente feliz.
Aprendió que debajo de sus modales correctos de Boston vivía una mujer de pasión feroz y determinación obstinada, y la amó aún más por ello. En noviembre, hicieron otro viaje al pueblo para comprar provisiones. Las miradas habían disminuido un poco, aunque Hannah todavía atraía miradas curiosas como la nueva novia que había venido de tan lejos. Estaban saliendo de la tienda general, con los paquetes cargados en el carro, cuando se encontraron con el joven que Hannah había defendido en su primera visita a Benton. Se tocó el sombrero respetuosamente. Señora Zimmerman, señor Zimmerman, quería agradecerles de nuevo su amabilidad aquel día. No fue nada, dijo Hannah cálidamente. ¿Sigue por la zona? Sí, señora. Me contrataron en el rancho Patterson para trabajar con sus caballos. Trabajo estable, salario justo. Es una buena situación. Me alegro de oírlo, dijo Zachary, ofreciéndole la mano. El joven se la estrechó, con la sorpresa clara en su rostro ante el gesto de respeto. Mientras conducían a casa, Hannah preguntó, ¿crees que nos vendría bien ayuda extra en el rancho? En primavera, cuando el trabajo aumenta. Zachary la miró. ¿Estás pensando en ofrecerle un trabajo a ese joven? Si es bueno con los caballos, podría ser útil y parece muy trabajador. Nos vendría bien la ayuda, admitió Zachary. Llevo un tiempo pensando en contratar a alguien. El rancho se está haciendo demasiado grande para que un solo hombre lo maneje. Entonces hablaremos con el doctor Patterson sobre él, para pedir una referencia. Diciembre trajo lluvias frías y preparativos para la Navidad. Hannah se dedicó a decorar la casa, decidida a crear el tipo de ambiente cálido y festivo que recordaba de su infancia. Horneó galletas y pasteles, hizo coronas con ramas de pino y convenció a Zachary de que cortara un pequeño cedro para ponerlo en el salón. En Nochebuena, asistieron a los servicios en la iglesia y luego regresaron a casa para intercambiar regalos. Hannah había pasado semanas haciéndole a Zachary una camisa nueva de una tela que había bordado minuciosamente con un patrón de hojas y enredaderas. Él había encargado un broche de camafeo a un joyero de Little Rock, con el perfil de ella cuidadosamente tallado en marfil. «Es precioso», suspiró Hannah, tocando la delicada pieza. «Pero no deberías haber gastado tanto». «Lo vales», dijo Zachary simplemente. «Lo vales todo». Hicieron el amor frente a la chimenea esa noche, el resplandor de las llamas pintando su piel en tonos dorados y ámbar. Hannah nunca se había sentido tan querida, tan completamente amada y deseada. La costurera solitaria de Boston parecía una persona diferente, un personaje de la historia de otra persona. Enero trajo una ola de frío inusual para Arkansas, con escarcha cubriendo el suelo y hielo formándose en los abrevaderos. Hannah se despertó una mañana con náuseas, una sensación que persistió durante el desayuno y hasta la tarde. Intentó descartarlo como algo que había comido, pero cuando las náuseas volvieron a la mañana siguiente y a la siguiente, empezó a sospechar. Mary Patterson confirmó sus sospechas cuando Hannah la visitó en el pueblo una semana después. «Estás embarazada, querida». «Felicidades». Hannah se sentó en la cocina de Mary, con una taza de té enfriándose entre sus manos, tratando de procesar la noticia. Un bebé. Iba a tener un bebé, a los 29 años, cuando casi había perdido la esperanza de ser madre. «¿Estás bien?», preguntó Mary con suavidad. «Te has puesto pálida». «Estoy bien, estoy maravillosa, estoy aterrorizada». Hannah rió temblorosamente. «No sé lo que estoy. Eso es perfectamente normal. Espera a decírselo a Zachary, se pondrá loco de contento». Mary tenía razón. Cuando se lo dijo esa noche, el rostro de Zachary se iluminó con una alegría tan pura que le hizo llorar. La levantó y la hizo girar, y luego la bajó de inmediato, preocupado por si podía hacerle daño al bebé. lo siento», balbuceó. «No deberías haber hecho eso. ¿Estás bien? ¿Deberías estar descansando? ¿Qué necesitas?». Hannah rió entre lágrimas. «Estoy bien. Las mujeres embarazadas no se rompen, Zachary. De hecho, somos bastante resistentes». Pero él se preocupó por ella de todos modos, insistiendo en que descansara más y trabajara menos. Le traía té y galletas para las náuseas matutinas, y ponía su mano en su vientre a un plano,
como si pudiera sentir al bebé creciendo dentro. Su ternura hizo que Hannah se enamorara de él de nuevo. El invierno pasó lentamente, marcado por el cuerpo cambiante de Hannah y la creciente emoción de Zachary. Pasaban largas noches discutiendo nombres y haciendo planes para la habitación del bebé. Zachary construyó una cuna de madera de roble, tallando intrincados patrones en el cabecero. Hannah cosió pequeños camisones y mantas, cada puntada impregnada de amor y esperanza. La primavera llegó con una explosión de flores silvestres y nuevos terneros. El rancho estaba más ocupado que nunca, y Zachary finalmente accedió a contratar ayuda. El joven del pueblo, cuyo nombre era Thomas Wright, vino a trabajar para ellos 3 días a la semana, ayudando con los caballos y el trabajo general del rancho. Era callado y trabajador, y a Hannah le alegró ver que Zachary lo trataba con respeto. Para mayo, el embarazo de Hannah era evidente para cualquiera que la mirara. Se movía más lentamente ahora, con el vientre redondo y pesado, pero se negaba a dejar de trabajar por completo. Cuidaba su huerto, que había florecido bajo su cuidado, y continuaba administrando la casa, aunque aceptaba ayuda con las tareas más pesadas. En una cálida tarde de finales de junio, mientras ella y Zachary estaban sentados en el porche viendo a las luciérnagas danzar en el crepúsculo, Hannah sintió la primera contracción. Fue sutil, solo un endurecimiento en su vientre, pero lo esperaba. El bebé debía nacer en cualquier momento. Zachary dijo con calma, creo que deberías ir al pueblo a buscar a Mary Patterson. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Ahora? El bebé viene ahora. No inmediatamente, pero pronto. Estas cosas llevan tiempo. Ve, busca a Mary y dile que traiga a su marido si está disponible. Zachary prácticamente voló al granero, ensilló su caballo en tiempo récord y galopó hacia el pueblo. Hannah entró y comenzó a prepararse, disponiendo las telas y los suministros que habían reservado para este momento. Las contracciones aún estaban muy espaciadas, dándole mucho tiempo para trabajar entre ellas. Mary llegó en 2 horas, con el doctor Patterson siguiéndola en su coche. Se hicieron cargo de inmediato, enviando a Zachary a hervir agua y a buscar más toallas, manteniéndolo ocupado para que no rondara. Hannah agradeció la presencia tranquila de Mary mientras las contracciones se intensificaban, la voz tranquilizadora de la mujer mayor guiándola a través de cada ola de dolor. El parto duró toda la noche y hasta la mañana siguiente. Fue más duro de lo que Hannah había imaginado, más doloroso, más agotador. Pero cada vez que quería rendirse, sentía la mano de Zachary apretando la suya, oía su voz animándola y encontraba la fuerza para continuar. Cuando el sol salió el 27 de junio de 1886, Hannah dio un último empujón y escuchó el sonido más hermoso del mundo, el primer llanto de su bebé. Es un niño, anunció el doctor Patterson, sosteniendo a un bebé retorciéndose y con la cara roja. Un niño sano. Mary limpió al bebé y lo envolvió en una manta suave, luego lo colocó en los brazos de Hannah. Era perfecto, pequeño, rojo y absolutamente perfecto, con un mechón de pelo oscuro y ojos que probablemente se volverían del mismo azul que los de su padre. Zachary se arrodilló junto a la cama, mirando a su hijo con una expresión de tal asombro que a Hannah le dolió el corazón. «Es real», susurró, «es realmente real». «Claro que es real», dijo Hannah, riendo débilmente. «¿Qué pensabas? ¿Que era imaginario?» «No lo sé. No podía creerlo del todo hasta ahora». Zachary extendió un dedo para tocar la diminuta mano del bebé, y su hijo la agarró de inmediato con una fuerza sorprendente. «Hola, pequeño. Soy tu papá». Lo llamaron Henry Thomas Zimmerman, en honor al padre de Hannah y a su empleado, que se había convertido en un amigo de confianza. El pequeño Henry fue un buen bebé, mamaba bien y dormía en tramos razonables. Zachary demostró ser un padre devoto, paseando por la habitación con Henry cuando estaba inquieto, cambiando pañales sin quejarse y cantando nanas sorprendentemente buenas con su agradable voz de barítono. El verano pasó en un torbellino de tomas, cambios de pañales y alegría privada de sueño. Hannah nunca había estado tan agotada ni tan feliz. Ver a Zachary con su hijo, ver la forma gentil en que acunaba el pequeño cuerpo,
La reverencia con la que abordaba la paternidad la hizo amarlo aún más profundamente. En agosto, bautizaron a Henry en la iglesia, con Mary Patterson y Thomas Wright como padrinos. Todo el pueblo acudió a la ceremonia y después, en la recepción en el rancho, Hannah oyó a varias de las mujeres mayores comentar lo guapa que era la familia Zimmerman. ¿Quién hubiera pensado que saldría tan bien?, le dijo la señora Fletcher a su compañera. Una novia por correspondencia y un chico apenas salido de la adolescencia. Pero míralos ahora, más felices que nunca. Hannah sonrió para sus adentros. Que cotillearan. Ella conocía la verdad de su matrimonio, el amor que había crecido entre ella y Zachary, la familia que estaban construyendo juntos. Nada más importaba. Cuando el otoño pintó las colinas de tonos dorados y carmesí, Hannah se dio cuenta de que llevaba un año en Arkansas. 12 meses desde que había llegado en esa diligencia, aterrorizada y desesperada, cargando secretos y poca esperanza. Ahora estaba en la puerta del rancho, sosteniendo a su hijo mientras observaba a su marido trabajar con los caballos en el corral, y sintió una satisfacción tan profunda que le hizo llorar. Zachary la vio observar y la saludó con la mano. Su rostro se iluminó con esa cálida sonrisa que todavía le hacía saltar el corazón. Corrió hacia el porche, subiendo los escalones de dos en dos. ¿Qué pasa?, preguntó, al ver sus lágrimas. «¿Está bien, Henry?» «Todo está bien», le aseguró Hannah. «Mejor que bien. Solo pensaba en cuánto ha cambiado todo en un año. Qué diferente es mi vida ahora». Zachary la abrazó, con cuidado de no aplastar a Henry entre ellos. «Diferente para bien, para lo más feliz», confirmó Hannah. «Nunca imaginé que podría tener esto. Un hogar, una familia, un hombre que me ama. A veces parece un sueño». «Es real», dijo Zachary, repitiendo sus palabras de la mañana del nacimiento de Henry. «Esto es real, Hannah. Tú, yo y Henry, nuestra familia, nuestra vida, y solo va a mejorar». Los años le dieron la razón. El rancho prosperó bajo su gestión conjunta, pasando de 200 cabezas de ganado a más de 500. Thomas Wright se convirtió en su capataz, un miembro de confianza de su familia extendida del rancho. En 1888, Hannah dio a luz a una hija que llamaron Rose Catherine, una hermosa bebé con el pelo oscuro de su madre y la sonrisa fácil de su padre. 2 años después, llegó otro hijo, James William, completando su familia. La casa del rancho resonaba con las risas de los niños y el caos de la vida diaria. Zachary demostró ser un padre maravilloso, paciente y juguetón, enseñando a sus hijos a montar y a leer con el mismo entusiasmo. Hannah se convirtió en un pilar de la comunidad de Benton, conocida por su trabajo de caridad y su disposición a defender a quienes no podían defenderse. Ella y Mary Patterson fundaron una escuela para niños cuyas familias no podían pagar la matrícula de la academia principal, asegurando que todos los niños de la zona tuvieran acceso a la educación, sin importar sus circunstancias. En su 10º aniversario de bodas, Zachary llevó a Hannah de vuelta a la cima de la colina donde habían cabalgado aquel 1 septiembre, cuando ella todavía era la señorita Winters y el futuro era incierto. La vista era la misma, el valle se extendía bajo ellos en toda su belleza salvaje, pero todo lo demás había cambiado. «¿Recuerdas lo que dije ese día en el carro?», preguntó Zachary, con el brazo alrededor de su cintura. «Cuando me dijiste que eras mayor de lo que esperaba». «Dijiste que era más sabia de lo que esperabas», respondió Hannah, sonriendo al recordar. «Tenía razón. Trajiste sabiduría a este rancho, a mi vida. Me hiciste un hombre mejor, Hannah, una persona mejor. Y tú me diste un hogar cuando no tenía ninguno», dijo Hannah, apoyándose en su abrazo. «Viste más allá de la diferencia de edad y las circunstancias, a la persona que realmente era. Me diste amor cuando casi había perdido la esperanza de encontrarlo». Permanecieron juntos mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores brillantes. Dos personas que habían comenzado como extraños, reunidos por necesidad, y que habían construido algo hermoso por elección. Sus hijos jugaban en la casa del rancho abajo, supervisados por Thomas y su esposa Emma, otra adición a su familia extendida. «Te quiero», dijo Zachary, como lo hacía todos los días.
Más ahora que hace 10 años, y te querré más mañana que hoy. Ese es el secreto, ¿no es así? Reflexionó Hannah. El amor no es algo que sucede de repente, es algo que crece día a día, elección tras elección. Nos elegimos el uno al otro y seguimos eligiéndonos cada día. La mejor elección que he hecho en mi vida, asintió Zachary. Cabalgaron de vuelta a la casa del rancho al anochecer, al hogar que habían construido y la familia que habían creado. Henry, que ahora tenía 9 años, vino corriendo a recibirlos, emocionado por algo que quería mostrarle a su padre. Rose, de 7, era más reservada, pero su rostro se iluminó al ver a su madre. James, de 4 años, caminaba tambaleándose detrás de sus hermanos, decidido a no quedarse atrás. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama y la casa estuviera en silencio, Hannah y Zachary se sentaron en el porche como tantas otras veces. Las estrellas brillaban en lo alto y el aire era dulce con el aroma de la madre selva. Cuéntamelo otra vez, dijo Zachary, una petición familiar. Sobre el día que llegaste, lo que estabas pensando. Estaba aterrorizada, admitió Hannah. Pensé que había cometido un terrible error. Un joven ranchero que probablemente quería una novia joven. Y aquí estaba yo, con casi 30 años, sin nada que ofrecer más que desesperación y esperanza. Y yo pensé que me llegaría una chica joven que necesitaría enseñanza y moldeado. Continuó Zachary la familiar historia. En cambio, recibí a una mujer que ya sabía lo que quería, que me desafió, me empujó y me hizo pensar en cosas que había dado por sentadas. Ambos nos equivocamos sobre lo que necesitábamos, dijo Hannah en voz baja. Y ambos acertamos en lo que encontramos, terminó Zachary. Le tomó la mano entrelazando sus dedos. No cambiaría nada, ni un solo día, ni un solo momento. Incluso los tiempos difíciles, las luchas, todo nos llevó aquí, a este porche, en este momento, con nuestros hijos durmiendo arriba y toda nuestra vida por delante. Hannah estuvo de acuerdo. No, yo tampoco cambiaría nada. Se sentaron en un cómodo silencio, observando las estrellas girar en lo alto, contentos con la vida que habían construido juntos. Dos personas separadas por la edad y la experiencia, unidas por las circunstancias y vinculadas por el amor. La novia por correspondencia y el joven ranchero que habían mirado más allá de las expectativas para encontrar algo real y duradero. Los años continuaron pasando con el ritmo constante de la vida en el rancho. Henry creció alto y fuerte, heredando la habilidad de su padre con el ganado y la mente aguda de su madre. A los 18 años, anunció su intención de estudiar agricultura en la nueva universidad estatal, un plan que ambos padres apoyaron plenamente a pesar del gasto. Rose mostró un talento para la curación y comenzó a aprender con el Dr. Patterson cuando cumplió 15 años, aprendiendo medicina con la misma dedicación que su madre había aplicado una vez a la costura. El joven James demostró tener el encanto fácil de su padre y la determinación obstinada de su madre, una combinación que le serviría bien a medida que se convertía en hombre. El rancho continuó prosperando, convirtiéndose en una de las operaciones más exitosas de la región. La reputación de Zachary por su trato justo y su ganado de calidad se extendió mucho más allá de Benton, y compradores venían desde Little Rock y Memphis para comprar ganado Zimmerman. La cuidadosa gestión de las finanzas del hogar por parte de Hannah y su insistencia en reinvertir las ganancias sabiamente aseguraron la prosperidad continua del rancho, incluso en años difíciles. En 1896, en una fresca mañana de octubre, Hannah se despertó y encontró canas en su pelo y profundas líneas de expresión alrededor de sus ojos. Tenía 44 años, era madre de 3 hijos casi adultos, esposa desde hacía 22 años y estaba completamente satisfecha con la vida que había construido. Se levantó y se vistió, luego bajó las escaleras y encontró a Zachary ya en la cocina. El café se estaba preparando y el desayuno había comenzado. «Buenos días, hermosa», dijo él, besándola en la mejilla cuando entró. Él tenía 33 años ahora, aunque parecía mayor por el desgaste de los años pasados al aire libre. Su pelo rubio ceniza se había oscurecido y tenía algunos hilos grises en las sienes.
Todavía era delgado y fuerte, pero ahora había una solidez en él, un aplomo que venía con la madurez. ¿Estás cocinando? Hannah sonrió sirviéndose café. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna ocasión. Solo quería hacer algo agradable para mi esposa. Volteó los huevos en la sartén con facilidad experta. Los niños todavía están durmiendo. Pensé que podríamos tener un desayuno tranquilo, solo nosotros dos. Comieron juntos en la mesa de la cocina, hablando del trabajo del día y haciendo planes para el próximo invierno. Estos tranquilos momentos matutinos se habían vuelto preciosos para ambos, tiempo robado antes de que el ajetreo de la vida en el rancho se apoderara de ellos. Estaba pensando, dijo Zachary dejando el tenedor. Quizás este invierno, después de la cosecha y cuando las cosas se calmen, podríamos hacer un viaje, solo nosotros dos, ir a Little Rock, alojarnos en un buen hotel, ver algunos espectáculos, tener una aventura. Hannah lo miró sorprendida. En 22 años de matrimonio, rara vez habían dejado el rancho por más de un día o dos. ¿Y los niños? ¿El rancho? Henry ya es lo suficientemente mayor para encargarse de las cosas durante una semana. Y Thomas ayudará. Los niños estarán bien. Zachary extendió la mano sobre la mesa para tomarla de ella. Quiero hacer algo especial por ti, Hannah. Mostrarte algo del mundo más allá de este rancho. Has pasado más de 2 décadas haciendo de este lugar un hogar, criando a nuestros hijos, apoyándome. Mereces un tiempo para que te mimen y te consientan. A Hannah se le llenaron los ojos de lágrimas. Incluso después de todos estos años, Zachary todavía podía sorprenderla con su consideración. Me gustaría, dijo en voz baja, me gustaría mucho. Hicieron el viaje en diciembre, viajando en tren a Little Rock y alojándose en el mejor hotel de la ciudad. Durante una gloriosa semana, fueron solo Hannah y Zachary, no padres, ni rancheros, ni miembros responsables de la comunidad. Asistieron a representaciones teatrales y cenaron en restaurantes con manteles blancos. Pasearon por el río Arkansas y exploraron tiendas llenas de productos de todo el mundo. Hicieron el amor en su habitación de hotel con la libertad de saber que ningún niño podría interrumpir, redescubriéndose mutuamente con la pasión de recién casados. En su última noche en la ciudad, mientras se preparaban para dormir, Hannah sorprendió a Zachary mirándola con una expresión que no pudo descifrar. ¿Qué pasa?, preguntó. Solo pensaba en el día que llegaste. Qué joven y nervioso estaba, qué seguro de que había cometido un error al poner ese anuncio. Y entonces bajaste de esa diligencia y no te parecías en nada a lo que esperaba. Mayor de lo que esperabas, dijo Hannah, sonriendo a su historia familiar. Más sabia de lo que esperaba, completó Zachary. Cruzó la habitación hacia ella, tomando ambas manos entre las suyas. Tenía 23 años y estaba tan seguro de que sabía lo que necesitaba. Una esposa joven que siguiera mi ejemplo y me ayudara a construir mi rancho. Pero no necesitaba eso en absoluto. No, 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 no. Necesitaba una compañera, una igual, alguien que me desafiara, que estuviera a mi lado y me hiciera mejor de lo que podría haber sido solo. Te necesitaba a ti, Hannah, exactamente como eras. Y todavía te necesito, exactamente como eres ahora. Hannah sintió que las lágrimas se derramaban, recorriendo sus mejillas. Te quiero, Zachary Zimmerman. Te he querido durante tanto tiempo que apenas recuerdo cómo era no quererte. Entonces no lo recordemos nunca, dijo Zachary, abrazándola. Sigamos queriéndonos cada día durante el tiempo que nos quede. Regresaron al rancho, renovados y refrescados, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Y hubo desafíos. Una sequía en 1898 que puso a prueba sus reservas y su determinación. Un brote de enfermedad en 1900 que barrió el condado, perdonando a su familia, pero llevándose a varios vecinos. La lenta e inevitable marcha del progreso que trajo el siglo XX con todos sus cambios y complicaciones. Pero a través de todo, Hannah y Zachary enfrentaron cada obstáculo juntos, su asociación fortalecida por décadas de confianza y amor. Henry se graduó de la universidad y regresó al rancho, trayendo consigo ideas modernas sobre cría y gestión de la tierra que complementaban la experiencia de su padre. Rose completó su formación médica y abrió una consulta en Benton, la primera mujer médico del condado.
James, salvaje y aventurero, se fue al oeste, a Colorado, a trabajar en los ferrocarriles, enviando largas cartas a casa llenas de descripciones de montañas y aventuras. En 1904, en su 30º aniversario de bodas, la familia Zimmerman se reunió en el rancho para una celebración. Henry trajo a su nueva esposa, Sarah, una maestra de Little Rock. Rose vino con su maletín médico, habiendo sido llamada a un parto esa mañana. James llegó de Colorado con historias y regalos, deleitando a sus padres con su entusiasmo por su trabajo. Mary Patterson, ahora anciana pero todavía tan aguda como siempre, asistió con su esposo e hijos adultos. Thomas Wright y su esposa Emma vinieron con sus 4 hijos, todos los cuales habían crecido en el rancho Zimmerman. Otros vecinos y amigos llenaron la casa y el patio, celebrando 3 décadas de un matrimonio que había comenzado con tanta incertidumbre y se había convertido en algo hermoso. A medida que la fiesta terminaba y los invitados comenzaban a irse, Hannah encontró un momento de tranquilidad para pararse en el porche y contemplar la escena. Sus hijos, ya mayores y abriéndose camino en el mundo. Su esposo, todavía guapo y vital a los 43 años. El rancho que habían construido juntos, próspero y floreciente. La comunidad de la que formaban parte, unida por años de alegrías y penas compartidas. Zachary se unió a ella, pasando su brazo por su cintura en el gesto familiar que todavía le hacía palpitar el corazón. Feliz, imposiblemente feliz, confirmó Hannah. Sigo pensando en esa mujer aterrorizada que bajó de la diligencia hace 30 años. Si pudiera volver atrás y decirle cómo saldrían las cosas, no creo que me creería. Probablemente no, asintió Zachary, pero fue lo suficientemente valiente como para arriesgarse de todos modos, para arriesgarlo todo por la posibilidad de algo mejor. Ambos lo fuimos, señaló Hannah. Tú también te arriesgaste conmigo, con una novia mayor sin experiencia en la vida de rancho. El mejor riesgo que he corrido. Zachary la giró para mirarla, con las manos en sus hombros. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de ese primer día? No tu edad, no tu apariencia, sino la inteligencia en tus ojos. El coraje que tuviste para admitir la verdad de inmediato en lugar de tratar de ocultarla. Vi fuerza en ti ese día, Hannah. El tipo de fuerza que sabía que quería en una compañera. Y yo vi bondad en ti, respondió Hannah. Sabiduría más allá de tus años, la capacidad de ver más allá de los detalles superficiales lo que realmente importaba. Supe entonces que podría construir una vida contigo, si me aceptabas. Si te aceptaba, Zachary se rió como si alguna vez hubiera habido alguna duda. Desde ese momento en el carro, cuando dijiste que eras mayor de lo que esperaba y me di cuenta de que no importaba en absoluto, supe que estabas destinada a ser mía. Permanecieron juntos mientras los últimos invitados se marchaban, mientras el sol se ponía sobre el rancho que habían construido, mientras sus hijos se movían por la casa con la comodidad fácil de quienes saben que están en casa. 30 años de matrimonio, 3 hijos, innumerables desafíos superados, y su amor era más fuerte que nunca. En los años que siguieron, Hannah y Zachary se asentaron en el cómodo ritmo de la mediana edad. Trabajaron en el rancho con Henry, enseñándole todo lo que habían aprendido durante 3 décadas. Visitaron a Rose en el pueblo, orgullosos de la doctora en que se había convertido. Recibieron cartas de James que relataban sus aventuras en el oeste. En 1908, Henry y Sarah les dieron su primer nieto, una niña llamada Catherine, por el segundo nombre de Hannah. Al sostener a su nieta por primera vez, Hannah fue transportada de vuelta al día en que nació Henry. El terror y la alegría de aquel largo parto, el milagro de una nueva vida. Tiene tus ojos, dijo Zachary en voz baja, mirando por encima del hombro de Hannah al bebé dormido. Y la nariz de Henry, respondió Hannah, sonriendo. Pobrecita, se convirtieron en abuelos cariñosos, para diversión de Henry y Sarah. 2 nietos más siguieron en los años siguientes, un niño y otra niña, llenando de nuevo la casa del rancho con los sonidos de las risas de los niños. En 1912, Hannah cumplió 60 años. Zachary, a los 52, le organizó una fiesta sorpresa que le hizo llorar.
Todos sus hijos volvieron a casa para la ocasión, incluso James desde Colorado. Amigos de todo el condado asistieron, trayendo regalos y buenos deseos. Mientras Hannah miraba los rostros de las personas que amaba, personas cuyas vidas se habían entrelazado con la suya durante 40 años en Arkansas, se sintió abrumada por la gratitud. Había llegado a este lugar rota y desesperada, sin llevar nada más que esperanza y determinación. Había encontrado el amor, construido una familia, creado un hogar. Había vivido una vida más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado en aquellos días oscuros después de la muerte de su padre. Esa noche, acostada en la cama junto a Zachary, Hannah dijo, «Gracias». «¿Por qué?», preguntó Zachary, girándose para mirarla. «Por todo, por ver más allá de mi edad y mis circunstancias a la persona que era, por construir esta vida conmigo, por amarme durante todos estos años». Hannah Zimmerman, te he amado desde el momento en que me dijiste que eras mayor de lo que esperaba. Te amaré hasta que mi último aliento deje mi cuerpo. Eres lo mejor que me ha pasado. Se abrazaron fuerte, dos personas que habían envejecido juntas, que habían enfrentado alegrías y penas lado a lado, que habían construido algo duradero a partir de los comienzos más improbables. Los años continuaron su marcha constante. El mundo cambió a su alrededor. Aparecieron automóviles en las carreteras de Benton. La Gran Guerra vino y se fue, llevándose a algunos de los hijos de sus vecinos, pero perdonando a los suyos. La tecnología avanzó, trayendo nuevas herramientas y métodos a la ganadería. A través de todo, Hannah y Zachary permanecieron constantes. Su amor, forjado en la incertidumbre de un matrimonio por correspondencia, había demostrado ser más fuerte que el tiempo o las circunstancias. Envejecieron juntos con gracia y gratitud, atesorando cada día como el regalo que era. En 1924, en su 50º aniversario de bodas, la familia Zimmerman se reunió una vez más en el rancho. Hannah tenía ahora 72 años, su pelo completamente plateado, su rostro surcado por las marcas de una vida bien vivida. Zachary, a los 62, se movía un poco más lento que antes, pero sus ojos todavía brillaban con la misma calidez que había capturado el corazón de Hannah tanto tiempo atrás. Sus 3 hijos estaban allí, adultos y exitosos en sus propias vidas. 7 nietos corrían por la casa y el patio, con 2 más en camino. Amigos y vecinos llenaron el espacio hasta rebosar, celebrando 5 décadas de matrimonio. El periódico local envió a un reportero para entrevistarlos, fascinado por la historia de la novia por correspondencia y el joven ranchero que habían construido una asociación tan duradera. «¿Cuál es el secreto?», preguntó el reportero, con el lápiz sobre su cuaderno. «¿Cómo han conseguido que funcione durante 50 años?» Hannah y Zachary se miraron, una vida entera de comprensión compartida pasando entre ellos en esa mirada. «Nos elegimos el uno al otro», dijo Hannah simplemente, «y seguimos eligiéndonos cada día, sin importar qué. Construimos algo juntos», añadió Zachary. «No solo un rancho o una familia, sino una asociación basada en el respeto, la confianza y el amor. No siempre estuvimos de acuerdo, no siempre tuvimos tiempos fáciles, pero enfrentamos todo juntos. Y nunca dejamos de hablar», continuó Hannah. «Nos dijimos la verdad, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil». El reportero garabateó notas. Luego levantó la vista con una sonrisa. «Es una historia hermosa, del tipo que da esperanza a la gente». Después de que se fue, después de que la fiesta terminó y los invitados se marcharon, después de que sus hijos y nietos se hubieran ido a la cama, Hannah y Zachary se encontraron una vez más en el porche donde habían pasado tantas noches a lo largo de los años. 50 años, se maravilló Hannah. Medio siglo desde aquel día en que bajé de la diligencia, aterrorizada y desesperada. 50 años desde el mejor día de mi vida, corrigió Zachary. El día que llegaste a casa, aunque aún no lo sabías. Lo sabía, dijo Hannah en voz baja. En el fondo, lo sabía. Desde el momento en que me sonreíste y dijiste que era más sabia de lo que esperabas, supe que este era mi lugar. Se sentaron en un cómodo silencio, tomados de la mano, observando las estrellas aparecer en el cielo que oscurecía.
Las mismas estrellas que habían brillado en aquella primera noche, 50 años atrás, cuando eran extraños comenzando un viaje incierto juntos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Zachary en voz baja. Hannah pensó en su vida, en todos los caminos no tomados, las elecciones hechas y no hechas. Pensó en la mujer que había sido en Boston, sola y asustada. Pensó en la mujer en que se había convertido en Arkansas, amada, querida y fuerte. Ni de una sola cosa, dijo con firmeza. Solo de no haber puesto ese anuncio antes, respondió Zachary con una sonrisa. Piensa en todos los años extra que podríamos haber tenido juntos. Hannah se rió, el sonido cálido y rico en el aire de la noche. Hemos tenido 50 años, Zachary Zimmerman. 50 años hermosos, maravillosos, ocasionalmente desafiantes, siempre interesantes. Eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene. Entonces soy el hombre más afortunado del mundo, dijo Zachary, llevándose la mano de ella a los labios. Haber tenido 50 años contigo, Hannah Catherine Zimmerman, es más de lo que jamás merecí. Nos merecíamos el uno al otro, corrigió Hannah con suavidad. Dos personas lo suficientemente valientes como para arriesgarse, lo suficientemente honestas como para decir la verdad y lo suficientemente sabias como para reconocer el amor cuando nos encontró. Permanecieron en el porche hasta que las estrellas llenaron todo el cielo, un dosel de luz que se extendía de horizonte a horizonte. Dentro de la casa, su familia dormía, producto de su amor y su compromiso. El rancho se extendía a su alrededor, testimonio de décadas de trabajo duro y cuidadosa administración. Cuando finalmente se levantaron para entrar, para subir las escaleras hacia el dormitorio que habían compartido durante medio siglo, Zachary abrazó a Hannah una vez más. «Te quiero», susurró en su pelo plateado. «Hoy, mañana y por el tiempo que nos quede. Eres mi corazón, Hannah. Siempre lo has sido. Y tú eres el mío», respondió Hannah, con la voz embargada por la emoción. «Mi compañero, mi amor, mi hogar. Gracias por ver más allá de la edad y las circunstancias a la mujer que había debajo. Gracias por elegirme. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para bajar de esa diligencia», replicó Zachary, «por ser honesta sobre quién eras, por construir esta vida conmigo». Subieron las escaleras juntos, apoyándose el uno en el otro como habían aprendido a hacer durante 50 años de matrimonio. Detrás de ellos, la casa se sumió en un silencio pacífico, lleno de los fantasmas de la risa y el amor. Testigo de medio siglo de un matrimonio que comenzó con la más simple de las verdades. «Soy mayor de lo que esperabas». Y la más simple de las respuestas: «Entonces eres más sabia de lo que esperaba». Palabras que habían cambiado dos vidas, construido una familia, creado un legado que perduraría por generaciones. Una novia por correspondencia y un joven ranchero, unidos por las circunstancias, vinculados por el amor. La prueba de que las mejores relaciones no se construyen sobre expectativas cumplidas, sino sobre la verdad dicha y aceptada. Su historia se convirtió en leyenda en Benton, contada y recontada como un ejemplo de lo que el matrimonio podría ser cuando dos personas eligen la asociación sobre la perfección, la honestidad sobre la pretensión, el amor sobre la conveniencia. Y en los corazones de sus hijos y nietos, el recuerdo de su amor siguió vivo. Un testimonio del poder del coraje, la honestidad y de elegirse mutuamente cada día.